Pero los hijos de Israel comenzaron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cadmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, dice el versículo 5. Versículo 6 dice: Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río, del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo a Israel? Ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Versículo 10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 13, levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Y ahí le da una indicación de que iba a identificar quién había cometido pecado en medio del pueblo de Israel. Y en el versículo 18 dice: hizo acercar a su casa varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Amado, y para terminar la historia, en el versículo 24 dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro que él había guardado escondido en su carpa, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Qué tremendo relato, hermano, que nos da la palabra cuando en medio del pueblo hay pecado oculto, hay pecado inconfesado. Qué tremendo es, vamos a decir, la consecuencia que viene luego de que el pecado es descubierto. Aquí la palabra nos muestra de que 36 hombres murieron del pueblo de Dios porque había anatema en medio del pueblo de Dios. ¿Qué significa la palabra anatema? Yo estuve consultando en mi diccionario bíblico y dice que es maldito. Es algo que se consagra en maldición para destrucción. Anatema es pecado y simboliza el pecado que muchas veces, hoy por hoy, el pueblo de Dios puede cometer e encubrir. Entonces hoy el Señor puso en mi corazón hablar de un tema que puede ser conocido por ustedes desde hace mucho tiempo, pero que siempre es bueno recordarlo para internalizarlo y para que nosotros no caigamos en el encubrimiento y más bien entremos en el arrepentimiento y confesión. Por eso he escrito algunos pasos para que nosotros podamos reconocer y ver cómo ir caminando en el arrepentimiento y la confesión. Debemos entonces, amados hermanos, el primer paso es reconocer que hemos pecado. Debemos comprender que no hay hombre que nunca peque. Así dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20.
No existe hombre que nunca peque, nos dice la palabra. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Romanos 3:23 también nos habla de eso. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amados hermanos, qué tremendo es, porque también Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:8 al 10 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo me recuerdo que un hombre una vez yo le pregunté a un administrador que tenía en mi empresa de audiovisuales y le dije: ¿y usted cómo me ve a mí? Yo no era convertido. Y él me dijo: mal, lo veo muy mal. Me dijo: ¿qué? Le digo: ¿por qué? Lo veo muy pecador, me dijo. ¿Me ve muy pecador? Pero si yo normalmente estoy pagando bien a mis empleados, normalmente no hago mal a nadie, no me drogo, y yo tenía una justicia propia, alguna vez lo he dicho aquí, que creía que era bueno. Pero ¿sabe qué? Me dijo: lo veo mal a usted, es un pecador es usted. Y así, amados, él me mostró la palabra. Me dijo: por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo entendí que no era mucho más pecador quizás que muchos que se hayan drogado, que hayan sido alcohólicos, porque no hay pecado chico o grande para el Señor. Pecado es pecado, hermano. Y, amados, todos hemos pecado, pero el desobedecer a Dios es infringir la ley de Dios. Así nos dice Primera de Juan capítulo 3, 4. Primera de Juan 3, 4 nos dice que infringimos la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué significa la palabra pecado? Hay muchas personas que no saben qué significa la palabra pecado. ¿Quién me puede decir aquí, a ver si hay alguien que se atreve? ¿Qué significa la palabra pecado? ¿Alguien sabe? La palabra pecado significa fallar al blanco. Fallar al propósito por el cual Dios nos ha creado. Amados hermanos, pecado es no cumplir con la voluntad de Dios. Indica que uno no teme a Dios cuando peca y que no le ama. Ese es el mensaje que usted está dándole a Dios, que no le agradece por la vida, por la salud, por la familia que usted tiene, por los hijos. Es decirle: a mí qué me importa, creo que me merezco esto, yo soy trabajador, yo he hecho tantas cosas y somos llenos de justicia propia. Es decirle a Dios eso, amados hermanos. ¿Qué consecuencias terribles del pecado podemos ver, hermano, por esta causa? ¿Qué consecuencias? ¿Sabe qué? Hay una primera consecuencia terrible del pecado del hombre que podemos ver. Es la cruz de Cristo. No hubiera existido una cruz de Cristo, no hubiera sido mortificado, no hubiera sido, vamos a decir, no le habrían puesto una corona de espinas, no le habían colocado los clavos a Jesús de Nazaret si el hombre no hubiera pecado. Es la primera consecuencia grave del pecado, y otra más grave de la que estuve hablando hace creo que un par de domingos atrás, en la mañana, se llama infierno. El pecado nos puede llevar al infierno. Y aunque muchos digan: yo no creo en el infierno, yo creo que el infierno se lo hace acá en la tierra, yo le digo igualmente, aunque usted no crea, existe el infierno y existe Satanás, y el infierno ha sido preparado para él y todos sus ángeles y todos aquellos que le nieguen esta verdad de que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Entonces, amados hermanos, tenemos entonces que tener para ello, entender y buscar y tener un corazón contrito y humillado, no un corazón orgulloso. Me encanta el Salmo 51 porque nos lleva a eso. Vaya, el Salmo 51, versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad. Está diciendo el
el salmista. Y límpiame de mi pecado, le dice. Qué tremendo, cómo se sentiría David después de que pecó de la manera que pecó, hermano, para que clame con un corazón contrito y humillado de esa manera. Porque yo reconozco mis rebeliones, versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Versículo 7, purifícame, le dice, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hay personas que están con su artritis, hay personas que están con sus huesos abatidos porque no confiesan su pecado, porque andan y viven en pecado. Dios sabe, ya yo me he arrepentido. Vamos a ver eso un poquito más adelante, cómo queda. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca alabanza, porque no quiero sacrificio que yo no daría. Porque no quieres sacrificio que yo no daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Un espíritu quebrantado, hermano. Todos somos candidatos a fallar. Todos somos candidatos a tener un tropiezo. Todos somos candidatos, hermano, pero Dios quiere que levantemos nuestra cabeza. Amados hermanos, 2 de Corintios 7 dice que se afligieron de corazón por causa de su pecado. La tristeza produce arrepentimiento. 2 de Corintios 7, 11 nos habla de eso. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en todo asunto. Amados hermanos, aquí estaba hablando la palabra de Dios, que Pablo se regocijaba de ver a los corintios que se estaban arrepintiendo. Venía de hablarle que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Él venía de exhortarlos. Amados hermanos, ahí nos da vergüenza muchas veces confesar nuestros pecados, pero más bien debería darnos vergüenza el pecado mismo. El pecado mismo. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Tercer paso, amado, es arrepentirse del pecado. Arrepentirse del. Primer paso es reconocer que hemos pecado. El segundo paso es entender que debemos sentir tristeza por el pecado. Y el tercer paso es arrepentirse del pecado. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 13, versículo 5, dice, os digo, si no se arrepienten, perecerán. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice. Arrepentimiento implica un cambio de mente. Diga conmigo, cambio de mente. Es un cambio de manera de pensar. Porque lo que origina el pecado es nuestra manera equivocada de pensar, de vivir. Y Dios lo que quiere es que empecemos a tener ese cambio de manera de pensar. De ahí viene la palabra metanoia, del griego metanoia. Dice meta, cambio, noia, pensar, mente. Entonces, arrepentimiento verdadero, la palabra arrepentimiento, entonces arrepentirse,
a la manera de Dios, es primero que tenemos que admitir que estamos pensando mal y luego que tenemos que cambiar esa nuestra manera de pensar. Pensar correctamente. Entonces, ver y pensar como Dios piensa. Diga, como Dios piensa. Así tengo que pensar. Y la palabra de Dios en Filipenses también nos habla claramente y nos dice, en esto pensad, dice. Mire qué importante es lo que nosotros ponemos en nuestra cabeza. En esto pensad, en todo lo bueno, amable, lo que es de buen nombre, en esto pensad. Si alguien está pensando en lujuria, va a ser lujurioso. Si alguien está pensando en pornografía, va a ser pornográfico. Si alguien está pensando en las cosas malas o que nos van a llevar a perdición, hermano, nos va a llevar a perdición y a pecado. Tenemos que pensar y albergar pensamientos que vengan de Dios, que sean para construir todo el reino de Dios a través de nuestra mente, nuestro corazón. Alguien decía por ahí, a un pensamiento le sigue una acción, a una acción le sigue un hábito, a un hábito le sigue un estilo de vida y a un estilo de vida nos viene nuestro destino. Deviene nuestro destino. Entonces tenemos, cuida tus pensamientos. Un hombre no es lo que piensa que es, decía un proverbio, sino lo que piensa todo el tiempo, eso es. Eso es. Entonces, amado, cambio de pensar, metanoia. Pero también hay una palabra que se agrega a metanoia que es muy parecida, metamorfosis. Metamorfosis significa cambio, morfosis, de forma. Transforma, cambio de forma. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, por ejemplo, a una oruga? Cuando la oruga está en la telita y de pronto empieza a transformarse y empiezan los primeros aleteos y de pronto se convierte en una hermosa mariposa. Eso es lo que sucede, amado. Es una hermosa mariposa que después está volando libre. Eso es lo que pasa con aquella persona que se aparta del pecado, que entiende que tiene que haber un cambio, metanoia, cambio de pensar, y metamorfosis, cambio de forma. Amados hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que debemos cambiar. Entonces, Dios manda a todos los hombres a cambiar su modo de pensar. Hechos 2:38 nos habla de eso. Si usted quiere llenar ese espacio, arrepentíos y cambien su manera de pensar. Arrepentíos tenemos que llenar en ese espacio, cada uno de vosotros. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos, cambien su pensamiento y convertíos, dice. Convertíos, es otra palabra que tenemos que entender. Conversión es cambio. Si vamos al norte, ahora voy a ir al sur. Viene de conversión, de convergencia, ¿entiende? Entonces decidimos dejar el pecado, decidimos dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Entonces, amados hermanos, el cuarto paso, amados hermanos, dice, pero antes de leer de entrar en el cuarto paso, Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos aquí quieren vivir en tiempos de refrigerio? Yo anhelo siempre vivir en esos tiempos de refrigerio. Son tiempos de gozo, son tiempos de alegría, son tiempos de paz. Porque aquel que confiesa su pecado, hermano, o cualquier pecado chico o grande, empieza la paz a devenir sobre él y empezamos a quitarnos todo peso de en medio de nosotros
y nos sentimos libres, nos sentimos gozosos, y el gozo del Espíritu empezamos a transmitirlo en nuestra casa, empezamos a transmitirlo a nuestros hijos. Tus hijos te ven de una manera diferente y ellos te imitan, te seguirán. En tu trabajo verán algo diferente en ti, habrá un brillo en tu rostro, serás diferente. Me recuerdo hace muchos años, nuestro pastor, el pastor Rolando y nuestro nos decía: el cristiano debe ser reconocido por su manera diferente de ser. Tiene que ser diferente, así como el militar que camina muy firme, el creyente debe ser reconocido por el brillo que hay en su rostro, porque transmite una cosa diferente. Tenemos que provocar que la gente diga: yo quiero eso, yo quiero ser diferente. Yo me recuerdo hace unos años atrás, no conocía al Señor, estábamos muy mal, mi esposa y yo. Y un día mi esposa me dice: quiero llevar a mi hija a Cochabamba, porque mi suegro vivía en Cochabamba en ese tiempo. Y entonces estoy yendo allá. Y un día vino, me llamó para que yo me despida. Pero sentí en mi corazón de no dejarla ir. Y le dije: ¿será que yo puedo ir con ustedes? Siento un peso grande de ir con ustedes. Entonces algo me habló en mi corazón y nos fuimos. Y me recuerdo, subimos una góndola a un ómnibus y estábamos camino a Cochabamba. De pronto empezaron a caer piedras en el camino, en ese lugar que usted conoce, que siempre, pero siempre está ¿cómo se llama, hermana Auralia? Ese lugar que Bermejo, que siempre el camino viene y siempre ahí se quedan atascados. Creo que ha mejorado ahora, ¿no? Creo que está mejorando. Pero ¿sabe qué? Me recuerdo en aquella oportunidad que yo le dije a Patricia: bueno, o nos volvemos a Santa Cruz, la cosa está grave, estaba parado el camino, o decidimos ir adelante. Y un impulso muy fuerte me hizo: pasemos. Y había una camionetita que era la única que estaba pasando, caían las piedras al agua, así, era un riesgo de vida o de muerte. Pero volver atrás significaba pasar toda la noche caminando, porque era una cola de camiones inmensa. Pero algo me impulsó. ¿Sabe qué fue lo que me impulsó a subir a esa camionetita? Que un joven con un rostro especial vino y me dijo: venga, suba, yo lo voy a cruzar a usted y a sus dos hijas, a su esposa y a sus dos hijas. Y yo lo miré y él tenía un rostro especial. Y le dije: Patricia, aprovechemos, subamos. Y ¡brum! Nos subimos en la camioneta. Y esa camioneta, entre medio del fango y piedras que caían ahí, ¡brum! Pasamos. Y fue algo extraordinario, porque había un gozo en mi corazón de estar con esas personas. Y él dijo dos palabras: ¿sabe qué? Estamos al otro lado porque Dios está con nosotros. Dios nos ha bendecido. Y sentí un gozo. Yo no era creyente, pero sentí alegría de estar. Ellos son diferentes, dije yo. Son personas diferentes. Amados hermanos, el cristiano tiene que ser diferente. Más adelante ellos nos comentaron que ellos eran creyentes, eran cristianos, que iban a una iglesia y tenían un ministerio muy especial. Que un día fuimos a visitarlo con mi esposa al lado de Transredes. Ahí tienen su ministerio. Hermano, diferentes. El cristiano tiene que ser diferente, porque el cristiano tiene que estar limpio por dentro, por fuera. No tiene que andar en pecado, y es ese brillo que cambiará el mundo. Y eso es lo que yo sé que aquí muchos de los que están acá tendrán y tienen ese brillo. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Cristo nos levanta, nos transforma en metanoia a un nuevo tiempo, a un nuevo cambio. Amados hermanos, y en ese relato llegamos a Cochabamba. La presión fue tan grande que fue una de las únicas veces que sentí de tanto esfuerzo, porque 5 kilómetros, 6 kilómetros sobre mis espaldas, yo llevaba a mi hija Alejandrita. Bajamos de esa camioneta y yo
¡prum! Caí desmayado en el piso, pero era de la presión de las cosas que habíamos pasado esa noche. Fue una noche espectacular realmente. Entonces, confesar nuestros pecados para que vengan tiempos de refrigerio, amados hermanos. Reconocer la maldad porque contra Dios te has rebelado, dice Jeremías 3:13. Y fornicaste, dice, con extraños debajo de todo árbol frondoso. Esas son las prácticas que hay que dejar, amados. Si confesamos, primera de Juan 1:9 dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, Santiago 5:16, si usted lo lee literalmente, no dice confesar solamente a los ancianos, a los sacerdotes. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración del justo puede mucho. Entonces, no hay pretexto, hermano. No hay pretexto. Mi esposa el otro día, mientras pasaba una imagen de una película de alguien confesándose ahí en un confesionario tradicional, sin mirar a los ojos, el sacerdote escucha. Pero yo creo que nosotros tenemos que mirar a la cara cuando vamos a confesarnos. Porque los ojos son el rostro del alma. Es el rostro del alma. Usted, para conocer a una persona, mírela a los ojos. Tiene que mirarla a los ojos. Entonces creo que es importante la confesión cara a cara. Buscar una persona amiga. Si usted no quiere venir a buscar al pastor, alguien de su confianza, y dígale, esto he pasado. Quiero pedirte por favor que ores por mí. Estoy arrepentido, he hecho algo malo. Pero no vivir con el pecado. No estar en pecado. Hermano, tenemos que cuidar el testimonio. Quinto paso, confesar pecados privados a Dios. Hay algunos pecados que usted puede pedir perdón por faltas ocultas, ya sean de comisión o de omisión. Son pecados que a veces están en el corazón, como la envidia, como por ejemplo los celos. Esto no quiere decir que si usted nos ve que es una cosa recurrente en su vida, busque al pastor o busque a su líder. No puedo vencer este pecado. Tengo rabia de este tipo que me mira mal. Tengo rabia de esta persona porque me cae gordo por último. O es muy flaco, o no sé. Pero quiero entregarte esta situación. Hermano, confesemos. Entonces, pecados del corazón. Salmos 19:12. La confesión pública. El lugar indicado es en tu aposento. Entonces, esa no tiene que ser pública, sino en tu aposento. No tienes por qué soltarlo a los cuatro vientos. La palabra de Dios dice en Mateo 6:6, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, sexto paso, confesar ofensas privadas a la persona afectada. Entonces, ahí está Mateo 5:23. Tenemos que reconciliarnos primero con nuestro hermano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, son cosas que usted sabe, pero que muchas veces tenemos que recordarlas. Amados hermanos, hay dos barreras entre el pecador y Dios, y entre el ofensor y el perjudicado. Entonces tenemos que primero reconocer que hemos fallado y después buscar a nuestro hermano a solas. A solas. Hay tres pasos que siempre los estamos repitiendo, hermano, para esta situación. Ofensa, estoy hablando de confesar ofensa privada a la persona afectada. Séptimo paso. Pero si es pecado público,
debe ser confesado públicamente. Escuche bien, obviamente tal miembro debe hacer confesión pública. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 5. De cierto os digo que hay entre vosotros fornicación, dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, amado, versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y el versículo 13: porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso fue tremendo lo que nos dice la palabra. Me recuerdo allá en La Hermosa, una vez había un hermano que recaía en el pecado, que volvía, que se volvió cuerudo, y fue una de las decisiones más difíciles para mi vida, pero hablé con Daniel, hablamos juntos todos los pastores allá y decidimos apartarlo, porque no había otra manera. Entonces muchos eran contaminados, muchos fueron contaminados por el mal testimonio, el pecado repetido que tenía este hermano. Entonces, amados hermanos, es importante nosotros comprender estas cosas. El pecado privado no confesado puede llegar al conocimiento de la iglesia. Y ahí Mateo 18, versículo 15, nos lo explica claramente. Y nos dice claramente, Mateo versículo 18, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú, repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ya, amados hermanos, cuando aún con 2 o más testigos consta la palabra y aún persevera el pecado, viene el tercer paso, que es el siguiente versículo: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no te oyeren a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así tuvimos que hacer con este hermano, tenerlo por gentil y publicano. Octavo paso: debemos especificar el pecado, o nada más decir he pecado. ¿Será que debemos especificar? Ahí tenemos la palabra, el ejemplo del hijo pródigo que sabía sus pecados. Y el hermano mayor, ¿acaso no le dijo, si no había consumido sus bienes con rameras? Dice. Entonces, amado, ¿qué habrá hecho? Entonces, el confesor, el que confiesa, tiene que decir su pecado. Confesar el pecado que cometió. Vamos a Levítico 5, voy terminando. Levítico 5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces no es nomás decir, Señor, si en algo he pecado, como muchas oraciones que conozco por ahí. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú conoces mi corazón, Señor. No era mi intención hacer aquello. El Señor quiere que usted confiese su pecado. Al pecado. Y es la manera de poner a Satanás debajo de nuestros pies y nosotros ser levantados y ser bendecidos, porque Él
cae por tierra cuando alguien confiesa su pecado y es valiente y dice: no voy a pecar más, porque si yo peco voy a tener que confesar nuevamente. Y vamos yendo adelante como un pueblo santo, apartado del mal. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque este es un pueblo santo, apartado del pecado, que detesta el pecado, que tiene tristeza de fallarle al Señor, tristeza de fallarle al hermano. Dios anhela, quiero decirte, corazones contritos y humillados. El Salmo 51 lo dice: corazones que aborrecen el pecado, que se avergüenzan del pecado, que están dispuestos a confesar y apartarse del pecado. Como dice el Salmo 32, cuando callaba sufría mucho. Al confesar mis pecados venía un alivio, decía David. Amado, yo quiero invitarte a que tú vengas aquí adelante y que le pidas al Señor que te muestre si todavía hay pecado oculto en tu vida. El Maestro está aquí para decir y recibir tu pecado, para que tú lo confieses, para perdonarte. Él nos ama. Él ama al pecador como tú y yo, pero no ama el pecado. Y Él quiere que seamos un pueblo santo. Sed santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios, dice. Muchas veces, amados, estamos en nuestra propia casa cometiendo pecados, nos exaltamos, nos airamos, nos enojamos y quedan cosas sueltas por ahí. Y hay consecuencias, no sale tal bendición, no llega tal oración que hemos clamado al Señor, o tal persona que nosotros venimos orando no llega porque hay pecado. O cuando la iglesia no crece es porque hay pecado oculto muchas veces, no del pastor, no de la pastora, no de los líderes, sino de alguien que forma parte del cuerpo de Cristo, como el pecado de Acán, que 32 personas murieron por él tener pecado oculto. Venga aquí delante y usted va a ver tiempos de refrigerio vendrán para su vida. Pase aquí adelante, entréguele tu corazón a Jesús, este Jesús amoroso que recibe todos nuestros pecados, y empiece usted entregándole su pecado aquí delante a Él.